Hay fechas que lo cambian todo. Y el 28 de febrero de 2026 fue, sin duda, una de ellas. Ese día, una guerra en la sombra que llevaba décadas latente, alimentada por el programa nuclear de Teherán y su creciente influencia en la región, estalló de repente. Y lo hizo convirtiéndose en un conflicto abierto entre Irán, Estados Unidos e Israel. Vamos a desgranar paso a paso qué ocurrió exactamente en esas primeras horas tan caóticas. Y con esta frase, así, de repente, se encendió la mecha. Este anuncio tan impactante fue la confirmación de que años de tensión acumulada se habían transformado oficialmente en una guerra declarada. La operación militar conjunta acababa de empezar y su primer objetivo, el más importante, ya se daba por cumplido. Bueno, para que no nos perdamos en medio de todo este caos, hemos organizado el análisis en 6 partes. Primero, veremos cómo empezó el ataque. Luego, retrocederemos un poco para entender el camino que nos llevó hasta allí. Analizaremos la operación militar en sí, el contraataque iraní, cómo reaccionó el mundo y, finalmente, algo que es crucial, la guerra de narrativas. Imaginen la escena. Madrugada del sábado 28 de febrero. Las sirenas antiaéreas rompen el silencio en Teherán y en otras ciudades del país. Estaba comenzando una operación militar conjunta entre Estados Unidos e Israel, algo que no tenía precedentes y que, desde el minuto 1, tenía un objetivo muy claro y muy ambicioso: un cambio de régimen en Irán. Pero, claro, ¿cómo se llegó a este punto? Un ataque de esta magnitud no surge de la nada. Es la culminación de décadas de desconfianza, sobre todo por las ambiciones nucleares de Irán y su red de milicias aliadas en la región. Pero si nos fijamos solo en el mes anterior al ataque, la hoja de ruta hacia el conflicto es alarmantemente clara. A ver, analicemos esta cronología. Todo arranca el 22 de enero, con una advertencia que no podía ser más directa. 4 días después, ese aviso se hace realidad. El despliegue militar ya está en la zona. El punto de no retorno, o al menos lo parece, llega el 3 de febrero, con el primer choque militar directo. Para el día 20, con la diplomacia prácticamente rota, el escenario para la guerra ya estaba completamente montado. Y a esta ofensiva, claro, le pusieron un nombre en clave que no dejaba lugar a dudas sobre su intensidad. Fue una operación diseñada para un impacto inmediato, devastador, y que apuntaba directamente al corazón del poder en Irán. Y ojo, que aquí lo interesante es que no había un nombre, sino 2. Esto es importante porque subraya que, desde el primer momento, fue una operación coordinada, no una acción a la que la otra parte simplemente se sumó. Furia épica y rugido del león, las 2 caras de una misma ofensiva, planeada y ejecutada conjuntamente. El objetivo de la operación era, como decíamos, increíblemente específico: la decapitación del régimen. O sea, los primeros bombardeos no se centraron en infraestructuras, sino en la cúpula política y militar, figuras clave, según Washington y Jerusalén, que dirigían el programa nuclear y apoyaban a grupos como Hezbollah. La intención de desmantelar el liderazgo desde el minuto 1 era inequívoca. Claro, el coste humano de algo así no tardó en salir a la luz. La Media Luna Roja dio casi de inmediato un primer balance terrible. Más de 200 muertes confirmadas solo en la primera oleada de ataques. Y a esa cifra de fallecidos hay que sumarle casi 750 personas heridas. Este dato además nos revela algo importante sobre la escala del ataque. No se concentró en un solo punto, sino que se extendió por 24 de las 31 provincias del país. Fue un golpe a nivel nacional. Casi al mismo tiempo que caían las bombas, Irán lanzaba su contraataque, pero en el campo de la información. Mientras Washington anunciaba la muerte de Jamenei, la agencia estatal Tasnim lo desmentía categóricamente. Aseguraban que el líder supremo no solo estaba vivo, sino que estaba dirigiendo personalmente la defensa del país. La guerra por el relato acababa de empezar. Por supuesto, la respuesta militar de Irán no se hizo esperar. Fue rápida, fue contundente y, lo más importante, expandió el conflicto mucho más allá de las fronteras iraníes. En cuestión de horas, la guerra se había regionalizado. Y esto es clave para entender cómo el conflicto se desbordó por completo. La respuesta iraní no se limitó a Israel. Teherán lanzó misiles y drones contra bases e intereses de Estados Unidos en todo Oriente Próximo, arrastrando de golpe a un montón de países al conflicto. Y mientras lanzaban ataques por toda la región, el discurso oficial de Teherán era muy claro y se repetía en todos los comunicados. Lo enmarcaban todo como un acto de legítima defensa. Su argumento era simple: estaban respondiendo a una agresión no provocada que violaba su soberanía. Evidentemente, cuando algo de esta magnitud pasa en Oriente Próximo, el mundo entero tiembla. Las réplicas se sintieron al instante, tanto en el tablero diplomático como sobre todo en la economía global. Y si hablamos de economía, hay un nombre que lo eclipsa todo: el Estrecho de Hormuz. Para que nos hagamos una idea, es literalmente la autopista del petróleo mundial. Una de las primeras respuestas de Irán fue amenazar con cerrarlo, lo que puso en jaque de la noche a la mañana a una quinta parte de todo el suministro de crudo del planeta.
A nivel diplomático, el mundo básicamente se partió. Por un lado, China y Rusia condenaron el ataque de forma contundente. La Unión Europea y la ONU, con un tono más neutro, pidieron contención a todas las partes. Y aquí viene un matiz muy interesante. La Liga Árabe no condenó el ataque inicial, sino la represalia de Irán contra países árabes. Esto deja al descubierto las alianzas y rivalidades tan complejas que hay en la región. Y con esto llegamos al último campo de batalla, uno que a veces es tan importante como el de los misiles: la guerra de las palabras, la lucha por imponer un relato. Porque desde el primer minuto, cada bando se esforzó por contar su propia versión de los hechos. Y aquí se ve perfectamente ese choque de narrativas. Para Estados Unidos e Israel fue una acción preventiva, para frenar lo que consideran una amenaza existencial. Para Irán, una agresión ilegal que viola el derecho internacional. Las bajas civiles son daños colaterales para unos y un crimen de guerra para otros. El objetivo, según Washington, es la liberación del pueblo iraní. Para Teherán es un ataque a su soberanía. Son dos realidades que parecen, a simple vista, irreconciliables. Y todo esto nos deja con una pregunta final que es fundamental. En una guerra donde la narrativa es un arma tan potente como los misiles y donde los mismos hechos se pintan con colores tan radicalmente opuestos, el mayor desafío no es solo silenciar las armas. El verdadero reto es encontrar un terreno común desde el que empezar tan siquiera a hablar de paz.